Hola, el tema central de hoy es descuentos tributarios. ¿Cómo vamos a aplicar los descuentos tributarios dentro de esta plantilla de declaración de renta 2018 para que queden registrados dentro del formulario 210? Antes de ingresar a la lámina de descuentos tributarios, quiero hacer mención al formulario 210, es decir, a la estructura. ¿Dónde se encuentran los descuentos tributarios? Aquí los encontramos dentro de la casilla 89, 90 y 91. Y muy importante indicarles el impuesto básico de renta y el impuesto neto. ¿Por qué es muy importante? Porque allí se van a tener en cuenta unas limitaciones. Cuando hablamos de descuentos tributarios tenemos que trasladarnos virtualmente a los artículos 249 a 259 del Estatuto Tributario. Bueno, en estos breves minutos entonces vamos a explicar esta lámina de descuentos tributarios. Yo clasifiqué entonces de acuerdo a cómo están en las casillas: impuestos pagados en el exterior, descuento por donaciones y otros descuentos. Muy importante hablar sobre los impuestos pagados en el exterior, y yo determiné, digamos, dos elementos muy importantes que están establecidos dentro del artículo 254. Unas rentas que yo haya obtenido en el extranjero, diferentes a dividendos, y unas rentas por concepto de dividendos. Pero hago claridad en lo siguiente, para que haya un poco más de entendimiento. Teniendo en cuenta que yo soy residente fiscal en Colombia, yo estoy reportando mi renta de fuente nacional y mi renta de fuente extranjera, es decir, mi renta mundial. Lo mismo el patrimonio de fuente nacional y mi patrimonio extranjero o mundial, completamente, todo. ¿Ok? Y con base en eso, entonces yo vamos a partir de la premisa de que yo obtuve unos ingresos en el extranjero, país X, y me están obligando tal vez a hacer una declaración de renta en ese o pagar un impuesto de renta en ese país. Con base en eso, entonces, así como aquí nosotros depuramos la renta, pues vamos a dejar una renta aquí depurada. No vamos a tener que hacerle la declaración de renta que tuvo que hacer allá en el otro país. Y con base en eso vamos a determinar entonces cuánto fue ese impuesto que se pagó en el extranjero. Aquí, a manera de ejercicio, dijimos que fue un impuesto de 5 millones de pesos. Vamos a suponer aquí que se pagaron 15. Miremos la tablita que me hace. Abrimos acá. Disminuyamos este valor. Entonces, aquí yo pagué en el extranjero 15 millones de impuestos, pero realmente me puedo tomar aquí como descuento tributario solamente hasta 6.695.000. ¿Por qué? Vamos a tomar en cuenta la tabla con la que yo estoy calculando el impuesto aquí en Colombia, como si esas rentas hubieran sido percibidas aquí en Colombia, y solamente me va a permitir tomar lo que yo calcule de acuerdo a la norma tributaria colombiana, a pesar de que se pagaron en el extranjero. Yo pagué 15 millones de extranjero, por aquí yo me puedo tomar solamente un descuento tributario hasta este valor. Ok, en cuanto a los dividendos, pues muy seguramente yo como contribuyente voy a tener un certificado de revisor fiscal de la sociedad extranjera que me entregó esos dividendos a mí. Una certificación que contenga una información muy básica, como por ejemplo la utilidad comercial de esa sociedad extranjera, el impuesto que pagó esa sociedad extranjera por ese año en que se determinaron esos dividendos. Y con eso voy a determinar una tarifa. Esa tarifa la voy a aplicar a los impuestos que yo pagué en el extranjero. Y esa tarifa y ese impuesto o ese resultado que me dé siempre va a tener también una limitación, igual de acuerdo a la norma colombiana. Aquí dice 30 millones, por el 30% pues me da 9 millones, pero aquí me puedo tomar solamente hasta 7.530.000. Es decir, traer esa renta extranjera, traerla aquí a la norma colombiana y establecer cuánto puedo tomarme. Por donaciones,
Las donaciones, no estamos haciendo mención a las inversiones o a lo que establece el 255 y el 256. Estamos refiriéndonos más que todo de manera más práctica a las donaciones, teniendo en cuenta que esto es una declaración de renta de persona natural. Aquí vamos a manera de ejemplo unas donaciones y hay unos límites. El primer límite en cuanto a donaciones dice que me puedo tomar solamente hasta el 25% de la inversión, de la donación realizada tanto a entidades del régimen especial o entidades no contribuyentes del impuesto de renta, cumpliendo obviamente unos requisitos. Entonces el primer límite es el 25%. ¿Cuál es el segundo límite? El segundo límite es que la suma de estos dos valores no puede exceder del 25% del impuesto básico de renta. Es por tanto que ustedes observan que aquí hay un valor inferior a la suma de estos dos. Aquí da 17.500.000, aquí me estoy tomando solamente 11.356. ¿Por qué solamente 11.356? Porque es el 25% del impuesto básico de renta. La norma dice que no me puedo tomar más durante el año grabable 2018. ¿Quién lo establece? El artículo 258. Y supongamos que aquí esta no aplica por este lado. Como aquí el 25% de los 20 millones que corresponde a la donación son 5 millones y 5 millones están por debajo del límite, entonces me puedo tomar el 100% de esta inversión del 25%. Bien, volvámonos acá y observamos lo siguiente. Entonces estos 11 millones de pesos, si yo tuve una inversión y supuestamente me podía tomar 17.500.000, ¿qué pasa con el excedente? Entonces lo perdí. Pues no lo perdió. Este excedente, inicialmente este año yo me puedo tomar 11.356.000, pero el excedente me lo puedo tomar para el año siguiente. ¿Por qué? Porque la norma dice que yo me puedo tomar solamente en cuanto a donaciones, yo me puedo tomar el valor que no alcancé a aplicar dentro de este año grabable, lo puedo aplicar en el año siguiente, pero solamente hasta el año siguiente. Así lo establece la norma. Entonces por ese lado no hay problema. Y en cuanto a los impuestos pagados en el exterior, lo que no alcance a tomarme acá, lo podría tomar en los 4 años siguientes. Así que establecido hasta antes de la ley 1943. No toquemos esa ley por ahora. Y otro caso son los otros descuentos tributarios, que pues no vamos a hacer extensivos a este tema, pues porque aquí inicialmente dentro de esta lámina quedó explicado las instrucciones y los requisitos que se requieren para cumplir con ese descuento tributario, tanto en inversiones en sociedades agropecuarias o en nuevos cultivos de árboles de las especies. Bueno, ya a grosso modo ya contextualizamos toda la información de los descuentos tributarios. Pero aquí observamos entonces, y vamos a hacer por ejemplo un ejemplo aquí en caso de que yo tuviera muchos impuestos pagados en el exterior. A ver, aquí, muchos impuestos pagados en el exterior, ¿ya? Entonces, aquí dice que impuestos pagados en el exterior 52.530.000, pero tenemos que tener muy claro que yo no me puedo tomar un impuesto superior al impuesto básico de renta. Es decir, la suma de todos los descuentos tributarios no puede superarme el impuesto básico de renta. Miremos la estructura. Tenemos el impuesto básico de renta y tenemos la suma de los descuentos tributarios. Aquí no me puedo tomar un valor superior al impuesto básico de renta. Bien. ¿Qué pasa entonces con el excedente? El excedente quedaría para los siguientes años grabables que me lo podría tomar, teniendo en cuenta estas limitaciones. Y ya para terminar este video, hagamos mención al artículo 259 del Estatuto Tributario, que habla de una limitación muy importante para que tengamos en cuenta. Y se refiere a yo determinar ese impuesto neto. Aquí aparece un impuesto neto cero por cuanto, debido a que los los descuentos tributarios son tan altos, que me eliminó completamente y me lo dejó en ceros el impuesto básico de renta. Al deducirlos,
o al descontarlos me deja el impuesto neto en ceros. Vamos a dejar un impuesto que quede por debajo para que se observe un impuesto neto. Este saldo es el que vamos a encontrar en la casilla 93. Y el artículo 259 establece una limitación, una restricción a esto. Establece una restricción. ¿Qué restricción tengo que calcular? Voy a tomar la renta presuntiva. Sin ningún otro descuento, lo voy a aplicar el impuesto en la tabla que corresponde. Y una vez determinado ese impuesto, le voy a calcular un 75%. ¿Y qué dice la norma? Aquí encontramos un límite del impuesto neto, es decir, que el impuesto neto no puede estar por debajo de ese cálculo. Si llegase a estar por debajo de ese cálculo, que debería quedar aquí un saldo, si estuviera por debajo, ese saldo que figure aquí, yo ahí sí tengo que decidir dónde lo voy a restar. Si lo voy a restar acá, siempre y cuando hubieron impuestos pagados en el exterior, o lo voy a restar acá en descuentos por donaciones, o lo voy a restar acá. ¿Dónde lo quiero restar? O lo voy a restar de manera proporcional. Bueno, eso es decisión del contribuyente. Por eso esta parte se dejó quieta para que sea decisión del contribuyente. En caso que el cálculo le dé inferior, el impuesto neto le dé inferior a este cálculo, entonces tome la decisión, entonces, señor contribuyente, usted dónde lo va a aplicar. Para determinar entonces que no me puedo exceder en los descuentos tributarios y teniendo en cuenta toda la reglamentación en cuanto a la limitación de los descuentos tributarios. Buenas noches.